Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este súper miércoles de webinar de Skenda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche que ahora no está haciendo tanto frío, ¿no? De hecho, hoy estuvo medio caluroso, ayer y hoy, ¿no? Qué bueno, porque el frío ya estaba muy cañón. Esperemos que sigamos así como templaditos, ¿no? Para que no suframos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero ya saben, antes les quiero dar algunos anuncios muy rápido. Déjenme por aquí, porque luego se me olvida ponerles mi nombre. Bien, ya saben, soy Israel Montenegro. Muchísimas gracias y pues invitarlos a compartir esta transmisión con todos sus colegas, ¿de acuerdo? Importante que sean veterinarios o estudiantes de veterinaria o pasantes de veterinaria, pero deben ser veterinarios, muy importante. De repente, pues al final de cuentas, pues son redes sociales y se nos han llegado a colar algunas personas que no son médicos veterinarios, pero tenemos un equipo que está continuamente revisando los nuevos seguidores y sí, revisamos quiénes son, ¿no? Y bueno, pues vamos depurando obviamente la comunidad, ¿sale? No somos infalibles, pero créanme que le echamos muchísimas ganas y la verdad es que tenemos una comunidad muy bien cuidada para ser una comunidad abierta, ¿no? Déjenme ver rápido. Ya. Es que pensé que no me estaba escuchando, pero ya me prendí el monitor y sí. Entonces, ayúdenos a etiquetar a esos colegas en Facebook, ¿sí? Puedes compartir esta transmisión a los grupos a los que perteneces. Si estás en YouTube, bueno, puedes copiar la liga y compartirla también por Facebook o por WhatsApp o por correo electrónico, por donde tú quieras, ¿no? Entonces, estamos transmitiendo de manera simultánea en Facebook y en YouTube y esperamos próximamente transmitir también de manera simultánea a otros canales. Estén pendientes de ello para, pues, llegar a las redes que a ti te gustan, ¿no? Bien, recuerda también suscribirte al boletín de eventos. Ya tenemos muchísima gente suscrita, está muy padre porque pues nos llegan obviamente esas suscripciones y entonces se lanza el boletín que trae todos los eventos. Repito, ya les he comentado, es en un orden cronológico, pero muy bonito, muy ordenado, muy limpio, de modo tal que puedes organizar tu agenda perfectamente y muy sencillo. ¿Se lo vale? Y ahí vienen los datos de contacto. Obviamente viene la fecha, la hora, el tema, los datos de contacto para que si quieres info, pues puedas solicitarla. ¿Se vale? Y hablando de la info, pues recuerden que en los carteles de Facebook, pues ahí viene toda la información, ¿sale? Entonces, cuando el cartel tiene toda la información y abajo ponen info, la verdad es que no sabemos a qué se refieren, a qué info necesitan aparte de la que viene en el cartel. Entonces, cuando pongan info, pues no sean malos, díganos qué, ¿no? ¿Qué es qué info están buscando aparte de la que está en los carteles, por favor? ¿Ok? ¿Cómo se suscriben al boletín? Es muy fácil, entran a la página de Skenda, que es www.skenda.com.mx y ahí está la opción de suscribirse al boletín. De todas maneras, ahorita ponemos ya se pusieron en las redes, ya se puso también la liga para que se puedan suscribir más fácil. Solo necesitan nombre y correo, ¿de acuerdo? También hemos visto que en las grabaciones, sobre todo en YouTube, háganme el favor de veras. Qué malos son todos ustedes. Porque ponen en los comentarios, empieza en el minuto 14, ¿no? O sea, sáltense, no hagan eso porque necesitamos que escuchen todos los anuncios que damos, ¿vale? Cuando hay marcas involucradas, pues necesitamos que la marca también tenga su impacto para poder seguir trayendo todo este contenido. Entonces, no sean gachos, hagan eso, ¿va? Bien. Ok, recuerda enviarnos tus eventos virtuales, si es que no lo ves en el boletín, que digas, oye, está faltando tal, comunícate con nosotros, mándanoslo y con mucho gusto contactamos a los organizadores para apoyar la difusión. ¿Sale, vale? Cada vez somos más en redes sociales. Muchas gracias por etiquetar y compartir con más colegas. Recuerden que ya tenemos presencia en TikTok. Nos resistíamos, pero bueno, yo me resistía,
Pero bueno, ahí está. Entonces nos puedes buscar en TikTok y también en Telegram. Ajá, en Telegram ya llevamos mucho tiempo, pero repito, con el tema de esto de los datos, la privacidad en WhatsApp y demás, pues mucha gente dijo "Ah", y se fue a Telegram, ¿no? Pero seguimos en todas las redes nosotros. Se le va bien. Quiero agradecer al doctor Itzcoatl Maldonado del Hospital de Fauna Silvestre de CEU, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por la vinculación con el ponente que vamos a tener esta noche y que, ojo, no es la primera vez que está con nosotros. Ya ha participado con nosotros en alguna otra ocasión y con muchísimo éxito. La verdad es que ponentazo, ya saben que a nosotros nos gusta tener ponentes muy, muy, muy buenos. ¿Sale? Bien, antes de presentárselo, déjenme ver por aquí. No voy a leer todos los saludos porque si no, no acabamos, pero pues más o menos hacemos un random de los saludos. Ulises Montiel, ¿cómo estás? Bueno, ahí hay alguien que tiene su nombre como chino, como jeroglíficos chinos. Saludos. Vidrios 10 desde Estado de México en Tepexpan. Saludos, ¿cómo estás? Mónica Orihuela, Ricardo Sierra, Mabel, ¿qué? Mabel Quirita desde Perú. Saludos, Mabel. Eric González, María Pacheco, Alejandro Figueroa, Jenny Herrera, Alejandro Figueroa desde Jalisco. Guadalupe González, Estado de México. Alberto Chan. Miguel Ángel Sedano desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Wanda GG es mi profe de fauna. Ah, mira, tienes aquí a tus alumnos. Itzel. Acá en Durango estaba más frío hoy. Ah, eres de Durango. Es que no se ve tu nombre porque son como que está en chino, ¿no? O algo así. Pero eres de Durango, de la tierra del Alacrán. Y sí, en Durango es muy extremoso el clima, ¿no? Carlos Ruiz desde Puebla. Gus Aparicio desde Apizaco, Tlaxcala. Rafa Marín desde Teotihuacán. Muy bien. Manuel Antonio desde, ¿qué? Cuautepec, Hinojosa, Hidalgo. Ángel Gabriel desde Villahermosa. Mónica Orihuela, avisos parroquiales. Ah, sí, son los avisos parroquiales. Henrik Martinsky, saludos al team Skenda. ¿Cómo estás, Henrik? Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo también de regreso. Miguel Ángel Bautista desde Oaxaca. Juan Francisco, ¿cómo estás? Montserrat Gaitán desde Estado de México. Orianis Sosa desde Ecuador. Domingo Santiago desde Campeche. Excelente tema para los amantes de fauna, sí. Saludos, saludos, saludos. Bien. Colombia, muchas gracias. San Juan del Río, en Querétaro. Chile, nuestros amigos chilenos no podían faltar. Tlaxcala, El Salvador. ¿Cómo estás, Melissa? Ciudad Juárez, Chihuahua. Bolivia. Ah, también de nuestros amigos de Bolivia. Monterrey. Y bueno, eso fue por el lado de Facebook. Déjenme ver rápidamente algo porque aquí con nuestros amigos de... Qué raro. Aquí en YouTube no veo el chat. No deja escribir, ¿verdad? Bueno, aquí algo pasó. Bueno, pues saludos a los que nos están viendo por YouTube. Y bien, es momento de presentar a nuestro ponente. Nada más rápidamente les recuerdo a los que son clientes de Skenda y a los que quieren ser clientes de Skenda, pues nada más comentarles que tenemos nuevas versiones, tanto de SmartSoft, que es nuestro sistema para escritorio, que es el sistema más grande, y de Pishan Cloud, que es nuestro sistema para la nube. Entonces, comuníquense a nuestros teléfonos con algún ejecutivo para que les platique de qué se trata. ¿Sale, vale? Bien, ahora sí ya, porque les digo que luego empieza en el minuto tal, porque hablo mucho. Bien, vamos a presentarles a nuestro superponente de esta noche. Él es el doctor Anuar Magluf Trejo, quien es egresado de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
realizó un voluntariado en el herpetario de la FES Iztacala durante 6 meses. Realizó sus prácticas profesionales y servicio social en el zoológico de Chapultepec, acá en México. Es egresado de la especialidad en medicina y cirugía de fauna silvestre en la UNAM. Un placer tener aquí al doctor Anuar. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Israel? Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí de nuevo. Perdóname, hablo mucho. Está bien, no te preocupes. Pero igual es un placer tenerte nuevamente aquí. Bueno, eso no lo mencionamos en su semblanza, pero bueno, el doctor pues da pláticas, ya ha estado en nuestros webinars con, de verdad, excelentes resultados. De hecho, mucha gente nos lo pedía y bueno, pues aquí está de nuevo con nosotros. Anuar, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias al doctor Itzcoal y al Hospital de Fauna por la invitación. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación. Únicamente, Israel, ¿me puedes comentar si ahí se ve la presentación? Es correcto, doctor, adelante. Perfecto, pues como ya se lo imaginarán, vamos a platicar acerca del examen físico en reptiles, que, pues a decir verdad, parece ser un tema común, pero lo digo desde mi punto de vista, ni que prácticamente de manera diaria veo un reptil. Sin embargo, pues bueno, hay muchas cosas que aún debe aprender sobre la medicina de reptiles y un buen inicio es tener un adecuado acercamiento clínico con estos pacientes. ¿Vale? Les voy a comentar un poco acerca de lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a hablar sobre una breve introducción sobre los reptiles. Asimismo, vamos a preparar nuestra visita con un reptil, todas las consideraciones que tenemos que tener antes de recibir un reptil. Si es que se presenta esa oportunidad, muchas veces pueden llegar pacientes en situación de emergencia, ¿no? Y desafortunadamente, pues, si no estamos con el equipo necesario, no vamos a poder tener una revisión adecuada, ¿no? Pero eso no nos puede limitar tampoco a no tener como el conocimiento de cómo abordar la clínica de reptiles. Vamos a hablar sobre métodos de contención más comunes. Vamos a ver cómo se tiene que realizar la historia clínica con estos pacientes y posteriormente ya pasaremos a hablar sobre el examen físico y algunas pruebas paraclínicas que se hacen con estas especies. Asimismo, hablaremos sobre las conclusiones de este tema. ¿Vale? Como introducción, pues tenemos que un médico que se dedica, o un especialista que se dedica a animales de compañía no convencionales o medicina de exóticos, aún siendo especialista, realmente termina siendo un médico general de muchas especies, ¿no? Tenemos que en la práctica diaria podemos enfrentarnos a consultas que van desde peces o invertebrados hasta especies muy complejas, ¿no? Que pueden ser animales de zoológico que desafortunadamente se presentan en cautiverio, ¿no? O la medicina de anfibios, de aves, ¿no? De mamíferos. Y comúnmente, a mí mis colegas en el hospital donde trabajo me preguntan, ¿qué te va a llegar hoy? ¿No? Afortunadamente tenemos a veces la opción de preparar y agendar las visitas de animales no convencionales, pero muchas veces no sabemos qué puede llegar. Puede llegar un pez, ¿no? Que presenta alteraciones en la flotación, o puede llegar una tarántula que ha dejado de comer o que está perdiendo los filamentos de su cuerpo, los filamentos que son como estos pelitos que tienen sobre su cuerpo. Y siempre después de esa pregunta, o cuando ya estoy examinando a un paciente, siempre me preguntan, ¿y a este paciente qué le revisas? ¿No? Mi respuesta siempre es la misma, pues le reviso todo, ¿no? Y justamente con esta charla quiero como invitarlos a descubrir qué es ese todo que se le revisa a los pacientes reptiles. Tenemos entonces que los reptiles son tetrápodos, ¿no? Existen aproximadamente 6.500 especies de reptiles en el mundo, pero solamente algunas especies llegan a consulta, ¿no? Apenas unas docenas de esos 6.500 especies nos llegan a consulta, ¿no? Los reptiles tienen su nombre debido al adjetivo que proviene del latín reptilis, que significa que se arrastra, ¿no? La mayoría son terrestres, y yo creo que casi los que van a llegar a consulta son terrestres. Y una de las principales características de los reptiles es que son animales que tienen escamas o escudos o placas dérmicas hechas de queratina, ¿no? Que tienen diferente tipo de queratina en su composición.
Y una de las principales características también es que son ectotermos. Esto se refiere a que los reptiles por su cuenta no pueden generar su propio calor y por lo tanto su metabolismo depende de fuentes externas para llevar a cabo diferentes procesos biológicos, ¿no? Ya lo veremos más adelante, pero prácticamente desde la respiración hasta, digamos, algunos procesos biológicos como la reproducción depende de la temperatura externa, ¿no? La mayoría de los reptiles presentan miembros locomotores cortos y están posicionados hacia el lateral del cuerpo o carecen de estas mismas estructuras, ¿no? Como en el caso de las serpientes. Tenemos que existen 4 órdenes de reptiles, ¿no? Los cocodrilos, las tuátaras, las serpientes y los lagartos que están en el orden de los escuamata y las tortugas que están en el orden de los testudines, ¿no? Asimismo, nos vamos a enfrentar con una gran diversidad de reptiles en la consulta, ¿no? Desde reptiles que viven en zonas tropicales, ¿no? Y son folívoros, como el caso de las iguanas, hasta reptiles que pueden llegar a ser venenosos, que ojalá a su consulta no llegue un animal venenoso, ¿no? Que vive en el desierto, por ejemplo. O tenemos reptiles que se desarrollan en el desierto que requieren como de muy poca humedad para su supervivencia, pero que son insectívoros. Y esto lo comento porque una de las primeras invitaciones para el acercamiento a tratar con estas especies es conocer la biología de cada uno de ellos, ¿no? Para así poder dar recomendaciones, para así poder dar un abordaje adecuado para cada una de estas especies, ¿no? Que en su mayoría son muy particulares, aunque después iremos viendo que muchas de ellas como que tienen características de manutención muy similares. Y aquí pues tenemos que la importancia de la examinación es que tenemos que partir de un adecuado examen físico para obtener información objetiva y poder ir adecuando o formando un panorama diagnóstico e ir descartando cuáles pueden ser las enfermedades presentes en nuestro paciente que llega a estar en consulta. Entonces, antes que nada, cuando se tiene la oportunidad de conocer que va a llegar un paciente a consulta, se debe informar al propietario cómo se debe transportar, ¿no? Es común que los propietarios lleguen con los reptiles, ya sea cargándolos, ¿no? Alrededor de su cuello, como por ejemplo en esta fotografía donde se ve un pitón bola alrededor del cuello de una propietaria, ¿no? O, por ejemplo, en este caso el dragón barbudo que se ve que tiene un arnés, lo cual me parece que pudiera ser algo muy estresante para el paciente, ¿no? Tenemos que garantizar que durante el transporte el paciente esté seguro y cómodo, ¿no? Y no se vaya a caer del cuerpo o de los brazos del propietario y, ¿no? Si no iba por un traumatismo de altura en esta ocasión, ¿no? Aparte de otro motivo de consulta, llegue también porque a medio camino se cayó y lo pisaron, ¿no? Nuestros recipientes o nuestras transportadoras tienen que ser a prueba de escape, ¿no? Pero con la suficiente ventilación para que el paciente pueda respirar y sentirse a gusto. Asimismo, se propone que estas transportadoras sean, que disminuyan, perdón, los estímulos estresantes, como puede ser el ruido, aunque a veces es imposible, pero sí estímulos luminosos o visuales que pudieran también incomodarlos. Y preferentemente que se pueda mantener la temperatura dentro de estos contenedores. En la fotografía del lado izquierdo pueden ver un cocodrilo, ¿no? Con este emplaje de plástico para proteger y evitar que se saliera, pero desafortunadamente no está correctamente ventilado, ¿no? La intención del propietario era acudir a consulta con un poco de agua para que el paciente no se deshidratara, pero definitivamente no era la mejor opción, ¿no? Y es común encontrar ese tipo de situaciones, sobre todo con reptiles que son dulceacuícolas o semiacuáticos, que los llevan con agua, ¿no? Es importante mencionarles a los propietarios que en caso de tener este tipo de pacientes, no es necesario que transporten al paciente con agua, ¿no? El agua pierde calor muy rápido y puede ser que sea inconveniente o contraproducente, ¿no? Asimismo, pues el paciente llega también estresado por el movimiento del agua y muchas veces la verdad es que por unas horas que se transporten sin una fuente de agua, no se van a deshidratar ni se van a morir, ¿no? Hay excepciones, claro, pero tendríamos que ser como muy específicos
en qué especies sí se tendrían que transportar con agua y cuáles no, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tortugas de concha blanda, sí es necesario que se transporten con agua, con un cuerpo de agua o inmersos en agua. ¿Sí? Asimismo, tenemos que tener en consideración que hay que contar con material especial, ¿no? Que no es tan difícil de conseguir y que seguramente todo este material que les voy a mencionar lo tenemos disponible en nuestro consultorio, ¿no? Desde básculas digitales de diferentes capacidades, ¿no? Hasta algunos otros elementos que ya contamos con él seguramente en nuestro consultorio, ¿no? Como oftalmoscopio, otoscopio, lentes magnificadores, como por ejemplo, para el caso de la fotografía inferior del lado derecho, podemos ver que aquí está el paciente, ¿no? Y seguramente para poder tener una correcta visualización de las características físicas y de alteraciones que puede tener el paciente, tenemos que contar con lupas, por ejemplo, para poder tener una examinación adecuada, ¿no? En la fotografía de arriba pueden ver que es importante, justamente para pacientes menores a 10 gramos, contar con básculas granatarias que puedan eh, leer pesos muy bajos, ¿no? O pesos muy precisos. Y eso también nos va a servir para tener un correcto monitoreo del peso y la ganancia de peso. Por ejemplo, si un paciente se tiene que hospitalizar o si tenemos que hacer un seguimiento de un paciente que ha estado deshidratado, que no ha comido, pues es importante tener con un peso lo más preciso posible, ¿no? En el caso de los otoscopios o los oftalmoscopios, vamos a ver que hay como ciertas adecuaciones para su uso, ¿no? En este caso, no es que quiera verle con el otoscopio el oído al paciente, sino realmente necesitaba una luz un poco más potente en ese momento para poder visualizar algunas estructuras del cuello, para poder identificar lesiones, ¿no? Pero realmente no es que tampoco vaya a servirnos para revisar el oído, ¿no? De hecho, tiene una membrana que cubre por completo el canal auditivo y no es el fin del otoscopio. Pero, por ejemplo, ¿no? Con este mismo paciente utilicé el otoscopio para revisar la cloaca por dentro y ahorita les voy a pasar una imagen. Y de esa manera poder visualizar algunas estructuras internas. Asimismo, se debe contar con un termómetro de superficies para poder leer la temperatura externa del paciente, aunque ahorita vamos a hablar también sobre qué tan objetivo puede ser ese valor. Tenemos que contar con pinzas y en general con instrumental que seguramente ya tenemos en el consultorio para poder tomar muestras, ¿no? O poder retirar alguna costra, algún material extraño que esté en el cuerpo del paciente. Tenemos que contar con espéculos, con abrepicos o con abrebocas, ¿no? Que normalmente son de plástico, pero en ocasiones pueden ser de metal. Este, de hecho, es un abrepicos para aves, pero en ese momento no contaba con otro instrumental necesario para abrirle la boca a este paciente y por eso pues se ve como tal vez un poco agresivo, pero créanme que lo estaba realizando con mucho cuidado. Y tenemos que contar también con cintas métricas, con reglas, con algún vernier tal vez, para poder hacer algunas mediciones, ¿no? Del aumento de volumen de alguna zona, de alguna articulación, o medir la dimensión de una herida. Eso sería importante también considerarlo para eh, nuestro instrumental básico para el manejo de reptiles, ¿no? Y realmente pues tenemos que tener en consideración que tal vez todo lo que nos sirva para la evaluación, por ejemplo, de perros y gatos también nos puede ayudar a la evaluación de los reptiles, ¿no? En este caso, por ejemplo, y ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Este es un moderno mecanismo de sujeción, ¿no? Es un bebedero que se voltea para poder mantener ahí a una tortuga y poder visualizar la respiración, ¿no? Asimismo, tenemos que contar, por ejemplo, con un material un poco más especializado que es un Doppler con el que leemos la presión de perros y gatos, también nos ayuda a escuchar o a escultar el corazón de los reptiles, ¿no? Es importante que consideren tener una buena cámara para documentar eh, las lesiones, para documentar tal vez el progreso de un paciente y tener información disponible que nos va a ayudar a nosotros y seguramente a otros colegas que tengan algún caso similar, ¿no? Pero, ¿qué más podemos utilizar? Bueno, hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que podemos tener un gran número de herramientas al alcance de nuestro teléfono celular, ¿no? Les voy a contar, por ejemplo, este es un dermatoscopio que se conecta directamente al celular y nos ayuda a amplificar
algunas lesiones para poder determinar las características de la misma. De hecho, si pueden ver en la fotografía superior del lado izquierdo, esta es una fotografía que se tomó con un dermatoscopio para poder visualizar las características de la piel de un reptil, ¿no? Asimismo, podemos contar con termógrafos que, por ejemplo, en medicina veterinaria se está utilizando para conocer cómo se encuentra cierta articulación. De hecho, esto es un documento que revisé de el uso de la termografía en la rehabilitación y cómo las estructuras pueden estar más o menos calientes dependiendo su inflamación, ¿no? Aún falta mucho por descubrir cuáles serían las aplicaciones exactas para reptiles, pero consideren que esto puede ser una realidad que se utiliza a corto y mediano plazo, ¿no? Asimismo, también tenemos estetoscopios o fonendoscopios que se pueden conectar al celular para realizar una auscultación electrónica y poder escuchar más fácilmente algún sonido respiratorio o algún sonido cardíaco, que ahorita vamos a ver cuáles son las limitaciones con reptiles, ¿no? Abajo tenemos un par de cámaras amplificadoras, ¿no? Donde ustedes pueden apreciar que una araña, que seguramente apenas mide unos cuantos centímetros, aquí se ve a mucho más detalle, ¿no? Y esto también podemos extrapolarlo a reptiles para que de esta manera podamos visualizar mucho mejor algunas estructuras. Y, ¿no? También podemos utilizar cámaras endoscópicas, ¿no? Que no tienen la resolución definitivamente que el uso de endoscopía quirúrgica, pero que nos puede ayudar muchísimo para poder visualizar algunas estructuras internas, ¿vale? Y creo que algo muy importante que nos debemos de considerar para el abordaje y también para nuestra práctica en reptiles y en cualquier otra especie es la adquisición de literatura especializada, ¿no? Con la cual, pues la verdad es que nos vamos a ayudar muchísimo para poder reconocer lo que es normal o anormal con nuestros pacientes. Esto es una invitación para que tal vez no algunos de los participantes seguramente de esta plática siguen siendo estudiantes, ¿no? Y ven muy lejano la adquisición de este tipo de bibliografía, pero créanme que es una excelente inversión que se recuperará fácilmente. Una vez que ya hemos preparado nuestro consultorio, tenemos que estar eh, entendidos de qué es lo que vamos a hacer con el paciente una vez que llegue a la consulta, ¿no? Eh, Tal vez, y me brincó unos pasos tal vez, porque primero tendríamos que hablar de cómo adquirir la historia clínica del paciente, pero también es importante hablar de los métodos de sujeción, ¿no? Sobre todo cuando el paciente llega en un estado de emergencia, ¿no? Un estado en el que tenemos que recibirlo de manera inmediata. Y pues bueno, siempre es importante mencionar que antes que nada tenemos que saber si es un animal venenoso o no. Y hace un momento comentaba que y yo esperaba que nunca les llegara un animal venenoso, porque la verdad es que si no tenemos un protocolo de manejo para especies venenosas, sería muy irresponsable y arriesgado de nuestra parte manipularlos, ¿vale? Podemos incluso perder la vida por no conocer el manejo adecuado de estas especies, ¿no? Sin embargo, no todos los pacientes que van a llegar a nuestra consulta van a ser venenosos y tenemos que saber cómo manipularlos o cómo sujetarlos. En el caso, por ejemplo, de especies que sean menor a 1 kilo, ¿no? Es suficiente con sujetarlos con nuestras manos, tratando de considerar, ¿no? O teniendo más bien en consideración siempre que los reptiles van a tratar de defenderse de la sujeción, ¿no? Van a tratar de mordernos, rasguñarnos, ¿no? Van a tratar de darnos coletazos en el caso de los saurios, como las iguanas. Entonces siempre tenemos que proteger la seguridad del paciente, pero también de nosotros como operadores o como sujetadores de ese paciente. Tenemos la opción de manipularlos con guantes, ¿no? Con paños que sean especiales o únicos para ese tipo de sujeciones. Y además también podemos utilizar cajas de plástico para hacer una sujeción indirecta y a través de ella poder visualizar algunas características del paciente, ¿no? Que ahorita también vamos a platicar al respecto. En la literatura siempre se describe que la sujeción tiene que ser firme pero gentil, ¿no? Lo cual puede ser un poco confuso. Tal vez otra manera de describir es que tenemos que hacer la suficiente presión para que el paciente no se escape de nuestras manos, pero tampoco que lo estemos lastimando o que vayamos a
favorecer una lesión como fracturas, ¿no? Incluso avulsiones. Ahorita vamos a platicar, pero por ejemplo, con los saurios podemos llegar a causar grandes heridas por un manejo inadecuado. Siempre que realicemos una sujeción, como en el caso de la fotografía del lado superior derecho, tenemos que procurar darle sostén a todo el cuerpo del paciente. De ser necesario, vamos a tratar de inmovilizar la cabeza con nuestros dedos o con nuestras manos para evitar mordidas por parte del paciente hacia nosotros, ¿no? Y preferentemente vamos a siempre procurar utilizar guantes, que ahorita vamos a hablar al respecto de la bioseguridad. ¿No? También tenemos la opción de hacer contención química, ¿no? Lo cual pues requiere todavía de un mayor conocimiento de, eh, de la fisiología, de la anatomía y de cuáles pueden ser las consideraciones para realizar una sedación de un paciente. Entonces, esto es también una invitación para que profundicemos un poco más antes de pensar en que la sedación es únicamente aplicar unos medicamentos, ¿no?, al paciente, sino que también tenemos que tener en consideración que tiene que ser un monitoreo exhaustivo, tanto como si fuera de un perro o de un gato. Y pues bueno, vamos a tener que en la práctica de reptiles, vamos a tener diferentes formas, tamaños, ¿no?, y especies que van a estar presentes en nuestra consulta, ¿no? Vamos a tener pacientes incluso que apenas llegan al gramo y que tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente para no lastimarlos, sino también para que no se nos escape y se pueda producir alguna lesión del paciente, hasta pacientes que pues, requieren la sujeción de más de 2 elementos de nuestro equipo médico, ¿no? En la fotografía del lado derecho pueden observar que hay una iguana sobre esta mesa de exploración ultrasonográfica y se requiere incluso de 2 personas, aunque no es un ejemplar tan grande, pesaba 4 kilos, se tenía que sujetar de manera firme entre 2 personas para evitar que se escapara y que obviamente sufriera alguna lesión. En el caso de las iguanas podemos hacer una contención en el que se estimula el reflejo vagovagal, ¿no? Se coloca, y no sé si lo puedan apreciar aquí en la fotografía, creo que está muy pequeño, se coloca una venda o se puede hacer presión con los dedos de manera muy gentil sobre los ojos del paciente, ¿no? De esta manera, las iguanas sufren una bradicardia, una hipotensión y se puede realizar una inmovilización de algunos minutos, ¿no? No tiene que ser exposiciones, pero no tienen que ser sujeciones tan prolongadas. Y asimismo se tiene que tratar de mantener estirados, perdón, los miembros pélvicos y torácicos. En el caso de saurios como las iguanas, hay que proteger también la cola para evitar que el paciente pueda tener algún estímulo suficiente para soltarla, ¿no?, a lo que se conoce como autotomía. Sería muy desagradable como tanto para el paciente como para el propietario que de repente esta iguana no únicamente iba por un estudio ultrasonográfico y se la entregamos al propietario sin cola, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esta situación, que lo mismo ocurre con la mayoría de los lagartos. En el caso de las serpientes, eh, cuando son serpientes mayores a 2 kilos, yo creo que es importante ya sujetarlos entre 2 personas, ¿no? Y puede ser que 2 kilos no sea algo pesado para una persona, pero por seguridad, ¿no?, tanto del paciente como del operador, tenemos que sujetarlo entre 2 personas, tratando de sujetar o darle apoyo hacia la base del cuerpo y sujetando la cabeza tal vez por el cóndilo occipital para evitar mordidas o lesiones. Además, es importante mencionar que siempre que vayamos a manipular a un reptil, tenemos que ser muy estrictos con la limpieza, ¿no? Tenemos que limpiar la mesa de exploración entre cada uno de los pacientes y es más importante aún que si vamos a tener un consultorio donde se ven diferentes especies, no solamente reptiles, pues tenemos que tener aún mucho más cuidado en este aspecto, ¿vale? Siempre es importante limpiar la mesa de exploración y los utensilios utilizados entre cada uno de los pacientes, tener un adecuado lavado de manos entre antes y después de manipular a un paciente, y aún es importante el uso de guantes, ¿vale? Asimismo, es importante contar con equipo de protección como cubrebocas, ¿no?, careta o lentes de seguridad. Y esto puede ser porque algunas especies, no siendo venenosas, pueden tener algunos mecanismos de defensa, como por ejemplo, en el caso de serpientes como
la Tapnopsis, la Conopsis, pueden tener alguna liberación de almizcle por la cloaca, agitan la cola y esta secreción puede caernos a los ojos, ¿no? Y eso puede generar lesiones en nosotros o pues también sería muy desagradable tener que limpiarnos la cara, ¿no? De esta secreción. Entonces sí es importante tener en consideración este tipo de equipo, ¿no? Y más aún cuando se tiene que trabajar con especies venenosas, que como se los repito, ¿no? La intención de esta charla no es invitarlos a que ustedes trabajen con especies venenosas, pero que sí, si en algún momento se vieran enfrentados a este reto, tengan aún mucho más cuidado con este tipo de pacientes, ¿no? Para la desinfección de nuestro equipo y los utensilios, es importante contar con soluciones de clorexidina, hipoclorito de sodio, con lo cual ¿no? Podemos hacer diluciones para desinfectar todo nuestro instrumental y nuestro centro de trabajo. Asimismo, es importante considerar que podemos sufrir riesgos físicos o toxicológicos por parte de los reptiles, ¿no? Entonces, nunca manipular una especie que no conozcamos si es venenosa o no, y sobre todo, no confiarnos. Creo que los accidentes ocurren cuando nos confiamos y pues tener en consideración que los reptiles principalmente se van a defender con la boca, ¿no? Asimismo, pues tenemos que tener en consideración no acercarnos a los reptiles, ¿no? A la cara o pasar muy rápido nuestra mano frente a su boca, porque lejos de lo que podemos creer, son animales muy rápidos, ¿no? Y pueden reaccionar de manera pues agresiva hacia nosotros, causándonos lesiones muy severas. En el caso, por ejemplo, de las tortugas lagarto, incluso pueden provocarnos fracturas, ¿no? O nos pueden arrancar un dedo por completo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos con estas especies. Pero también es importante mencionar, ¿no? Que en la práctica, ¿no? Y al momento de sujetar un paciente, nos enfrentamos a un sinnúmero de agentes infecciosos, ¿no? Podemos enfrentarnos a zoonosis, ¿no? Ya sea bacterianas, fúngicas o parasitarias, y es por eso que debemos extremar precauciones con ellos, utilizando siempre barreras de protección, como el uso de guantes. En el caso de los reptiles, perdón, en el caso de las bacterias, perdón, la salmonela puede ser como el primer agente etiológico más común, ¿no? Y bueno, la salmonela es una enterobacteria que tendríamos que ser muy descuidados para poder infectarnos con ella. Por ejemplo, sujetar a un reptil y posteriormente comer o fumar sin lavarnos las manos, ¿no? Y de esta manera llevarnos de manera directa de, eh, de las secreciones de las heces o de la piel del reptil, que es importante mencionarlo, no está en la piel de los reptiles, pero por ejemplo en el caso de tortugas dulceacuícolas, que están todo el tiempo defecando en el agua, ¿no? Y que nosotros si tocamos a un paciente sin lavarnos las manos o sin uso de guantes y después nos llevamos las manos a la boca, podemos infectar. Asimismo, hay que considerar que en esa misma agua de alguna tortuga dulceacuícola puede estar presente Campylobacter, E. coli o Aeromonas, ¿no? Que también pueden causar alguna enfermedad gastrointestinal, así como la infección de heridas que tengamos en la piel. Entonces, es importante tener en consideración esta situación para tener buenas prácticas de higiene con los reptiles. En el caso ¿no? de los dermatofitos, de los parásitos, estos sí pueden estar presentes en la piel de los reptiles. Sin embargo, es también muy poco frecuente que nos queramos infectar. Sería como tal vez ante situaciones de inmunodepresión por parte de una persona que pudiera infectarse. Aún así, no hay que considerar que siempre es un riesgo latente y que por lo tanto tendremos que tener siempre en consideración el uso de guantes. Y ahora sí, antes de empezar la manipulación de un paciente para hacer una exploración clínica, tenemos que conocer cómo vive el paciente y tal vez a través de este interrogatorio clínico, para conocer las características de su albergue, podemos empezar a identificar si existen problemas en su manutención o si existen factores de riesgo que pudieran comprometer la vida del paciente o explicarnos qué está pasando con la salud de ese animal. En este caso, ¿no?
pongo una fotografía del terrario propuesto para una especie desértica y que al final pudiera ser que estos mismos elementos pudieran repetirse, ya sea si es un paciente dulceacuícola o si es un paciente que requiere una mayor cantidad de humedad, ¿no? de clima tropical, pero tenemos que saber cómo vive el paciente y en dónde. Si el recipiente es de plástico, de cristal, si es extenso, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Cuáles son las fuentes de calor con las que cuenta? ¿Cuál es la temperatura que logramos dentro de ese albergue? Si convive con otras especies, si convive con otros animales, ¿no? Que no sean reptiles. Asimismo, pues podemos saber si existen o no alteraciones en su fotoperiodo por la cantidad de luz ultravioleta que recibe, ¿no? Cada cuándo se le da, si está bien aplicada la cantidad de calor que se ofrece. Todo eso es importante conocer de un reptil para saber si está viviendo en óptimas condiciones. Además, también tenemos que saber qué come, ¿no? Para asegurarnos que, de acuerdo a su biología y a sus necesidades fisiológicas, y nutricionales le están ofreciendo una dieta adecuada, ¿no? En el caso de perdón, en el caso de las especies que se alimentan de otros vertebrados, ¿no? Como las serpientes, tenemos que saber de dónde se adquiere ese alimento, si pasa por algún proceso de cuarentena, si los compran en el mercado, en el bioterio, qué tan frecuente es la alimentación, si tienen algún control de ese alimento, me refiero a que se le dan una cantidad exacta de acuerdo al tamaño o al volumen del paciente. Y en especies que son omnívoras o herbívoras tenemos que asegurarnos también saber qué cantidad y en qué proporción le dan ese alimento para saber si se están acoplando a los requerimientos de esa especie en particular. Asimismo, tenemos que tener en consideración la documentación de los hallazgos al examen físico, ¿no? Existen un sinfín de herramientas, ¿no? Disponibles en Internet donde incluso de manera gratuita podemos conseguir la forma, el formato de un examen físico, ¿no? Donde a lo mejor nos podemos ver limitados por el espacio, pero no por eso vamos a no pensar en tener una mayor cantidad de espacio para hacer las anotaciones y los hallazgos pertinentes que hagamos de ese paciente, ¿no? Asimismo, actualmente tenemos también softwares que nos ayudan a tener un registro como tal vez un poco más especializado y con información más objetiva y clara que esté disponible para el resto de nuestro equipo médico. Y entonces sí, ya que tenemos la información de quién es nuestro paciente, cómo vive, qué come, y estamos listos para empezar el examen físico, tenemos que tener en consideración que en los pacientes de fauna silvestre vamos a tener que realizar siempre la división de nuestro examen físico como en dos fases o en dos pasos, ¿no? Uno es el examen a distancia y el otro va a ser un examen físico bajo sujeción o un examen físico, digamos, ya más invasivo en el que vamos a tener que tocar, manipular, sentir las características de nuestro paciente, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero recordar que siempre se tiene que hacer los dos, ¿vale? El examen físico a distancia nos va a permitir como tener cierta información y el examen bajo sujeción nos va a permitir otra información que ahorita vamos a platicar, pero siempre tenemos que considerar que el examen físico, al igual que con pequeñas especies, tiene que ser eh, ordenado y sistémico, ¿no? Siempre empezarlo por el mismo orden y hacerlo lo más exhaustivo posible, ¿no? En el caso, ¿no? de la parte del examen físico a distancia, tenemos que tener en consideración evaluar el estado mental del paciente. Cómo llega, si es un paciente que llega eh, pues alerta y responsivo, ¿no? Que está eh, atento a los estímulos visuales, a los estímulos lumínicos, que mantiene cierta postura del cuerpo, ¿no? O si es un paciente que se ve más bien aletargado, que tiene problemas para moverse. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo entendido, que bajo sujeción puede modificarse la conducta y a lo mejor por eso tenemos que empezar a distancia la revisión del estado mental. Asimismo, podemos a distancia, sin necesidad de tocar o manipular al paciente, hacer una lectura de la temperatura. Este dato puede ser un tanto subjetivo, ¿no? Como comentábamos hace un momento,
los reptiles dependen de fuentes externas de calor para termorregularse y para tener una temperatura propia. Entonces, si el propietario, perdón, si el propietario ha hecho un viaje, ¿no?, de por lo menos unas 2 horas para llegar a nuestro consultorio, difícilmente vamos a tener una lectura objetiva de la temperatura, ¿no? Sin embargo, se ha propuesto que sin una exposición a fuentes térmicas, los reptiles pueden llegar a presentar temperaturas entre 21 a 30 grados aproximadamente, aunque el promedio puede ser de 24, y, ¿no?, si se exponen a fuentes de calor, pueden llegar a presentar temperaturas de 35 a 38 grados, en el caso, por ejemplo, de reptiles que están asoleándose, ¿no? Entonces, realmente este valor no nos indica tal cual la temperatura interna del paciente, pero sí a las fuentes a las que se ha expuesto, ¿vale? Asimismo, hay que considerar que tanto en vida libre como en cautiverio, la temperatura o más bien la modulación de la temperatura va a estar mediada por el comportamiento, va a estar regida por el comportamiento que te presenta el paciente. Es por eso importante que nosotros en cautiverio mm, procuremos tener un gran de temperaturas en nuestro albergue y así ofrecerle al paciente reptil un espacio en el que él pueda desplazarse en diferentes temperaturas y que encuentre la que es más adecuada para los requerimientos que necesita en ese momento. Ya pasando tal vez a un poco más entre un examen que es invasivo, ¿no? Tenemos que hay que tener el registro de algunos valores morfométricos y del peso. ¿Vale? La morfometría son valores longitudinales, ¿no?, que, por ejemplo, para algunas especies se mide alguna característica del cuerpo, ya sea, por ejemplo, el largo o ancho del fémur, ¿no? Y de esta manera se puede tener una identificación de una especie o incluso el sexado de una especie, ¿no? Sin embargo, en nuestra práctica de la clínica de reptiles, en la morfometría vamos a utilizarla como un parámetro indirecto del bienestar y de la salud del paciente, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica ejemplificamos cómo el peso y el largo del caparazón de una testudo germani puede indicarnos si el paciente está creciendo de manera adecuada, ¿no? Asimismo, a la par que evaluamos la morfometría, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los reptiles, perdón, de las tortugas, se mide el largo, ancho y alto de caparazón, ¿no? En el caso de serpientes y lagartos, lo que vamos a medir va a ser la distancia de la punta de la boca hacia la punta de la cola y de la punta de la boca hacia la cloaca, ¿no? Que esos también van a servir como parámetros para saber si el paciente está creciendo o no. Y pues es importante tener registro de estos para saber cómo evoluciona un paciente al estar expuesto, por ejemplo, a una enfermedad que desafortunadamente lo está degenerando o degenera su salud, ¿no? Es importante tener estos parámetros que son meramente objetivos, ¿vale? Y también puede ser que parte de un examen invasivo y no invasivo sea como eh, la visualización de estructuras musculoesqueléticas, ¿no? En este caso, en la fotografía que aquí les presento, es muy evidente cómo este paciente ha perdido el tono muscular de su miembro torácico y es muy evidente que ese tejido se ve desvitalizado. Entonces, podemos evaluar más bien como las características de la piel y del músculo, y tal vez ya tocándolo podemos como evaluar el tono muscular, ¿no? Asimismo, podemos hacer una revisión de si existen heridas visibles tanto en los miembros locomotores como el caparazón, ¿no? Y cuál es la apariencia de las articulaciones. También podemos evaluar la respiración de una manera en la que tal vez tenemos que sujetarlo por unos momentos para posicionar a los pacientes en este tipo de dispositivos inmovilizadores, que es un recipiente de un medicamento, para poder evaluar justamente los movimientos respiratorios, ¿no? Cabe mencionar que los reptiles carecen de diafragma y utilizan los músculos que están, digamos, cubriendo la cavidad celómica para evaluar la respiración. Entonces, los movimientos musculares nos van a informar sobre la respiración del paciente. Y al igual que lo hacemos con mamíferos, se toma la medición en 1 minuto para contar o saber la frecuencia respiratoria.
Ya pasando a un examen un poco más, eh, digamos, invasivo, ¿no? En el que también tenemos que sujetar al paciente para conocer, perdón, no sé qué dice aquí, para conocer el latido cardíaco, pues tenemos que manipular al paciente, sujetarlo, y tenemos varias opciones, ¿no? Al menos este es un Doppler, ¿no? Como les comentaba hace un momento, que el mismo con el que utilizamos para leer la presión en perros y gatos, podemos utilizarlo para auscultar el corazón, ¿no? O tenemos la opción de tal vez visualizar el latido cardíaco, principalmente en serpientes, ¿no? En el primer tercio del cuerpo podemos ver el movimiento del corazón, ¿no? Obviamente, pues requiere de la experiencia para poder sujetar a las serpientes de tal forma que no se muevan tanto, y además contar con el equipo especializado para realizar la lectura del sonido cardíaco. Y ya pasando meramente a perdón, a un examen completamente bajo sujeción, pues tenemos que, al igual que con otras especies, se tendría que conocer el estado de hidratación, ¿no? Tenemos información que puede ser subjetiva, pero también información que puede ser muy objetiva para conocer el estado de hidratación de un paciente, ¿no? Y justamente aquí les puse el ejemplo de una misma especie, es una Trachemys scripta elegans, una tortuga de orejas rojas, donde tal vez la cantidad de luz no es la misma en ambas fotografías, pero es muy evidente cómo se visualiza la mucosa oral del paciente del lado izquierdo versus la del lado derecho, donde es evidente que la del lado derecho, eh, la mucosa se ve pálida, ¿no? No solamente nos habla de estado de hidratación, sino seguramente de alguna alteración del sistema circulatorio, ¿no? ¿No? O de pérdidas que puede estar sufriendo ese paciente, pérdidas de sangre. Asimismo, lejos de lo que se puede creer, la piel de los reptiles no debe de ser seca, sino tiene que tener turgencia y elasticidad. Y seguramente si vemos una piel muy seca es porque ese paciente no ha estado con las consideraciones adecuadas en su hábitat y puede estar deshidratado, ¿no? El tiempo de llenado capilar pudiera servirnos, aunque no en todas las especies se puede evaluar. Por ejemplo, si pueden ver aquí la boca de la tortuga, difícilmente tenemos como un sitio en el que podemos hacer presión para poder eh, evaluar justamente el tiempo de llenado capilar, pero tal vez en algunos saurios como las lagartijas, perdón, como las lagartijas e iguanas sí podemos hacerlo. Asimismo, tenemos que evaluar la condición corporal, que pudiera ser que dependiendo de nuestra experiencia eh, y el conocimiento y la comparación con otros pacientes, a lo mejor no sea tan fácil poder identificar la condición corporal adecuada, ¿no? Hay guías, hay fotografías y este tipo de imágenes donde podemos orientarnos más o menos cómo se tiene que hacer la medición de la condición corporal, ¿no? En el caso de tal vez de lagartos, podemos hacer la palpación de la pelvis, ¿no? Y de la base de la cola para sentir cuerpos grasos. En el caso de serpientes, podemos identificar algunas estructuras eh, esqueléticas y musculares, por ejemplo, la palpación de los músculos epaxiales, que son los que están justamente al lado de la vértebra. Y en el caso de tortugas es aún más difícil porque tenemos que introducir nuestros dedos por las fosas prefemorales, que son estas, y dirigir nuestros dedos hacia dorsal para también sentir los cuerpos grasos. Entonces, eso puede ser difícil, ¿no? Sobre todo en pacientes de tamaño muy pequeño, ¿no? Como les comentaba, el examen físico tiene que ser exhaustivo y lo hacemos con perros y gatos. Tenemos que irnos desde la punta de la nariz hasta la base de la cola, hasta la punta de la cola, perdón, y tenemos que evaluar si los ojos se ven simétricos, si se ven abultados, si los párpados se ven inflamados, si hay presencia de enoftalmia, buftalmia, ¿no? Exoftalmia, si hay secreciones, como en el caso de esta tortuga, que tiene una secreción gaseosa, pero además sanguinolenta, ¿no? Si el paciente puede ver o no, eso es algo importante que tenemos que evaluar de los ojos. Asimismo, en las narinas podemos evaluar si existen o no secreciones, cuerpo extraños, si hay estenosis, que tal vez nos podrían hablar de alguna alteración de malformación, tal vez de masas o tumores que pueden estar haciendo presión en esas estructuras óseas y dérmicas. Si hay secreciones, como en el caso de la fotografía de abajo, este fue un paciente que lo atropellaron, ¿no? Y era muy evidente que había secreción sanguinolenta en la nariz.
Y en el caso de las serpientes tenemos que tener en consideración, ¿no?, que tienen, además de las narinas, fosetas, ¿no? Y no habría que confundirlas. En el caso de serpientes venosas tienen una foseta termorreceptora hacia arriba, o loreal, y también labiales en el caso de algunas serpientes, ¿no? En la membrana timpánica hay que recordar que es una estructura que tiene comunicación muy cercana, por ejemplo, con el cerebro, ¿no? También tiene comunicación hacia la boca por medio de las coanas. Entonces, es muy fácil encontrar secreciones o abscesos aurales o timpánicos en las tortugas y tenemos que asegurarnos que no hay este tipo de lesiones con nuestros pacientes reptiles, ¿vale? De la boca también evaluamos justamente la conformación, la estructura de la boca, que no haya justamente, como vemos aquí con esta bronia, eh, aumento de volumen, secreción, enrojecimiento, ¿no?, que nos puede hablar de un proceso infeccioso o traumático. Hay que evaluar cómo se ven el vestíbulo oral tal cual, pero también las estructuras internas, como por ejemplo la lengua o las coanas, ¿no?, que son esta comunicación que hay hacia la cavidad oral y hacia la cavidad nasal. Entonces tenemos que asegurarnos que no existan secreciones o placas diftéricas, que es común encontrarlos en reptiles. Y para ello, pues necesitamos justamente lo que les comentaba al principio, m- material especializado, instrumental especializado, como el caso de abrebocas o abrepicos, ¿no? También tenemos que asegurarnos que no haya malformaciones óseas, como en el caso de esta iguana del lado derecho, o, ¿no?, alteraciones muy severas, como la necrosis de la lengua de este camaleón, ¿no?, que desafortunadamente, al no tener ya una solución de esta necrosis, desafortunadamente se tuvo que eutanasiar al paciente. Al igual que como ocurría con otras especies, tenemos que hacer la palpación, ¿no? Desafortunadamente, tal vez no podemos como realizar una palpación tan exhaustiva, ¿no? Y tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad de información a través de la palpación. Tal vez no podemos reconocer órganos tal cual, y menos si son pacientes menores a 1 kilo, ¿no? Pero sí podemos palpar el celoma y tratar de identificar si hay cálculos vesicales, ¿no?, si hay presencia de huevos o no, si siente algún cuerpo extraño de intestino, si hay coprolitos, o incluso, ¿no?, a veces tenemos la oportunidad de palpar una presa completa en el caso de las serpientes. Para realizar la palpación es importante reconocer que en serpientes, dependiendo la especie y tal vez el tamaño, vamos a tener que, a lo largo de su cuerpo, vamos a encontrar diferentes estructuras anatómicas. Y eso nos va a dar tal vez indicios de qué estructura estamos palpando, ¿no? En el caso de las serpientes, pues hay que pensar que todos sus músculos, perdón, todos sus órganos están alargados. Y entonces esa información de conocer más o menos a qué altura están ciertos órganos, podemos tener una mejor identificación de las estructuras anatómicas, ¿no? Es justamente lo que les comentaba, los órganos están alargados y tal vez eso puede ser que para alguien que no tiene tanta experiencia o alguien incluso con mucha experiencia, tendría que tener siempre en consideración cómo se disponen las estructuras internas. Tal vez algunas especies, como en el caso de las tortugas casquito o las quinosterna, puede ser muy difícil, ¿no? Tienen un par de bisagras que se cierran por completo y que tal vez ante pacientes muy nerviosos, esta situación pueda ser casi imposible de realizar una palpación. La transiluminación puede ser también una herramienta en el examen físico, ¿no? Consiste en justamente con una fuente de luz muy potente poder identificar algunas estructuras celómicas, ¿no? En el caso de algunos saurios, la transiluminación también nos permite identificar si hay hemipenes o no en la base de la cola. Y por ejemplo, en este caso podemos ver que hay contenido en alguna porción del tracto gastrointestinal de este saurio, aunque no sabemos exactamente de qué es, pero es una herramienta que incluso nos puede a ayudar a entender o conocer si un paciente tiene el cuerpo extraño, perdón, un cuerpo extraño, o hay presencia de huevos en la cavidad celómica. La piel también es importante poder evaluarlas. Tal vez uno de los órganos que más nos da información en los reptiles es la piel, ¿no? Y entonces tenemos que conocer que en los reptiles se va a presentar un proceso de muda, ¿no?, el cual puede ser un proceso normal. Es un proceso cíclico incluso que se va a presentar periódicamente. Y en el caso, por ejemplo, de geckos y de serpientes, este tiene que ser completo, no de una sola intención. En el caso de saurios, perdón, de lagartos, se va a presentar en parches
Y en tortugas va a ser un proceso continuo, que ya lo vamos a ver tanto en el caparazón como en la piel. Asimismo, como les comentaba, la piel nos va a dar mucha información en los reptiles, nos va incluso a dar a conocer si los propietarios tienen en buenas condiciones o no a ese reptil. Y entonces, pues, tenemos que identificar cuáles son las estructuras, cómo se ve, cómo se sienten y cómo se perciben, ¿no? Como pueden observar aquí, en la fotografía del lado izquierdo, el caparazón, ¿no? Los escudos marginales de esta tortuga se ven porosos, ¿no? Lo cual pudiera ser tal vez lesiones por arrastre, pero no descartaríamos, por ejemplo, la presencia de algún hongo o alguna bacteria que puede estar instaurada en el caparazón de esta tortuga. Asimismo, ¿no? Podemos ver en la fotografía del centro la pérdida completa de queratina y la exposición del osteodermo de esta tortuga, ¿no? Lo cual puede ser tal vez algún problema asociado a algún tipo de hongo. Y asimismo, ¿no? Cuando nos llegan pacientes que han sufrido un trauma por caída o han sido atropellados o aplastados, tenemos que revisar completamente en búsqueda del caparazón de fisuras o de fracturas, ¿no? Y que tal vez desde este momento podemos ir conociendo cuál sería el pronóstico del paciente, ¿no? Cuando hay exposición de la cavidad celómica y visualización de órganos, la verdad es que una reparación de un caparazón puede ser algo difícil y que no solucione, o más bien que pueda hacer que esta situación, esta lesión tan compleja, pueda ser de mal pronóstico, ¿no? Como les comentaba, la piel puede sufrir eh, de diferentes, bueno, pero puede sufrir enfermedades por diferentes agentes etiológicos, ¿no? Desde traumas, ¿no? Causadas por compañeros, como en este caso de esta traquemis, donde vemos una lesión causada por su compañera, hasta infecciones, como en el caso de esta iguana, ¿no? Donde sospechamos que esta hiperkeratosis pudiera estar causada por un hongo, pero hay que tener mucho cuidado porque las mismas características podemos verlas en lesiones térmicas, entonces esa información tiene que ser como sutil, ¿no? De cómo la vamos a manejar y sobre todo de cómo la vamos a abordar. Pero es importante reconocer lo que es normal y anormal en la paciente de un reptil, perdón, en la piel de un reptil, ¿no? Asimismo, el cambio de coloración y la presencia de heridas sin causa aparente nos puede dar información acerca de, por ejemplo, infecciones por bacterias. O, por ejemplo, en el caso de las serpientes, tenemos que siempre revisar la piel de la región ventral del cuerpo para asegurarnos que no tengan lesiones térmicas, ¿no? Es muy común que las fuentes de calor vayan por debajo del terrario y los reptiles en particular no tienen tantas terminaciones nerviosas en la piel o tal vez buscando estar termorreguladas se queden sobre una superficie muy caliente y puedan tener estas lesiones térmicas, ¿no? Asimismo, identificar ese tipo de lesiones, los cambios de coloración, siempre nos indican que algo está pasando en la piel de ese reptil. Y eso pues tenemos que tenerlo en consideración para saber cómo vamos a hacer un abordaje, ¿no? A través de diferentes pruebas diagnósticas. Como les comentaba, pues tenemos que evaluar todo, ¿no? Hasta la punta de la cola y también la abertura cloacal y la cloaca, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía del lado superior izquierdo les presento el pene de una tortuga, ¿no? De cómo se ve de manera normal y cómo se ve de manera anormal, ¿no? Es muy evidente que aquí hay un aumento de tamaño y que las características de este pene no tienen nada que ver con las del lado izquierdo. Tenemos que también identificar si hay presencia de secreciones que pueden ser incluso normales, ¿no? Como en el caso de algunos saurios, llegan a acumularse como tapones de esmegma y los cuales, pues, estando en consulta se pueden retirar. Asimismo, en la cloaca podemos ver o podemos hacer algunas pruebas para poder determinar el sexo, por ejemplo, ¿no? Asimismo, podemos evaluar el tono cloacal, las secreciones que están presentes y el aumento de volumen, si hay un aumento de volumen en la cloaca, pudiera ser por alguna lesión, ¿vale? Así mismo, vale la pena mencionar que como mencionamos al principio, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, exhaustiva de nuestro paciente para identificar si hay lesiones, traumatismos, no si hay fracturas, etc. Y ya por último, una vez que hemos hecho nuestro examen físico,
es importante saber que tenemos pruebas diagnósticas disponibles a nuestra mano, que son las mismas que haríamos seguramente con un perro o con un gato, ¿no? De la piel, de la secreción, de la descamación, podemos hacer citología, cultivo, antibiogramas si sospechamos de alguna enfermedad causada por alguna bacteria o algún hongo, ¿no? Podemos obtener muestras sanguíneas para hacer hemocultivo, ¿no? Para hacer un hemograma, una química sanguínea, incluso para, si sospechamos de intoxicación de un reptil, podemos evaluar muestras, podemos enviar muestras de sangre al laboratorio para hacer evaluaciones toxicológicas. Asimismo, tenemos la opción de hacer pruebas de imagen como un estudio radiográfico, ultrasonido, pero tal vez estudios avanzados de imagen como una resonancia o una tomografía. La orina puede colectarse tal vez en algunos pacientes para identificar tal vez el pH, para evaluar cómo es el color, la turbidez de la orina, ¿no? Aunque tendremos que tener en consideración que, por ejemplo, carecen de asa de Henle y a lo mejor no van a concentrar. Y tal vez la evaluación como de la orina para conocer el estado renal de un paciente a lo mejor no fuera tan objetivo, ¿no? Pero tenemos que tener en consideración que sí se pueden hacer muchas pruebas, que prácticamente todas las pruebas que se nos ocurran en perros y gatos podemos adecuarlas y ajustarlas para la medicina de reptiles, ¿vale? Y entonces, pues no limitarnos únicamente a que pues nos vamos a quedar con el examen físico, sino tenemos la opción de poder hacer un poco más de exploración o indagar un poco más en la información de la salud de ese paciente. Vale, entonces, a manera de conclusión, tenemos que hay que conocer las diferencias anatómicas, ¿no? Y fisiológicas también entre reptiles y mamíferos para poder empezar a tener un abordaje, ¿no? Para entender que aunque hay mucha información que se puede extrapolar de una especie a otra, hay características muy particulares entre las diferentes especies, ¿no? Y entonces tenemos que hacer adecuaciones para empezar a tener un abordaje de esos pacientes reptiles, pero que también muchos conocimientos podemos extrapolarlos y ajustarlos, ¿no? Es difícil hacer el reconocimiento de lesiones o incluso de enfermedades en reptiles, sobre todo cuando lo único que nos dicen los propietarios es que ya no come, ¿no? Y a lo mejor tenemos que hacer un poco más, digamos, involucrarnos un poco más en la historia clínica de ese paciente, pero con la constancia y experiencia nos darán resultados gratificantes en el momento de evaluar un reptil, ¿no? Hay que tener conocimientos previos siempre de la biología, de la anatomía de los reptiles, ¿no? Pero tal vez aventurarnos y perderle el miedo de que no por ser un reptil no vaya a poder hacer un examen físico. Como ya se pudieron dar cuenta, realmente el examen físico se haría como en un perro y un gato con ciertas adecuaciones. Y sobre todo que es importante siempre, ¿no? Cuidar por nuestra seguridad, ¿no? Tanto del paciente, pero también de nosotros, ¿vale? Esta es la seguridad, ¿no? Tanto física como por zoonosis, debe ser un pilar fundamental en la clínica de reptiles. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Anuar. Y bueno, si estás de acuerdo, podemos pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Claro. Tenemos ya por aquí varias preguntas, entonces me voy a apurar. Bien. Preguntan, ¿cómo incita a una tortuga a abrir la boca? Estás... ya. Ahí ya no soy silenciado, ¿verdad? Ahí está ya. Ok. Es difícil. De hecho, seguramente habrán visto en algunas fotografías que únicamente se está como sujetando la boca sin utilizar ningún tipo de instrumentación. Eh, una recomendación siempre es sujetar por los cóndilos occipitales a las tortugas, ¿no? De la cabeza, evitando que introduzcan el cuello a su cuerpo. Esto tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? La verdad es que podemos lastimarlas, entonces es difícil, ¿no? Yo lo que hago es sujetar a la tortuga del cuerpo, dándole un buen soporte, sujetar los cóndilos occipitales y hacer una ligera presión sobre la comisura de la boca e ir bajando lentamente mis dedos para que la pueda abrir, ¿no? La otra opción es justamente algo que no les presenté, pero la utilización de espéculos de plástico, ¿no? Que son, incluso podemos utilizar
placas de plástico muy, muy delgaditas, incluso pueden ser plumillas de guitarra, para poder hacer una ligera palanca y poder estimular a que la tortuga abra su boca. Bueno, y que incluso en tortugas podemos hablar como de un pico tal cual, ¿no? Tienen placas de queratina, eh, y entonces para referirnos de manera correcta podemos decirle pico a la boca de las tortugas, ¿no? Y lo mismo ocurriría con casi cualquier reptil, ¿no? Tener como el material adecuado, hacer movimientos muy sutiles y de esta manera conseguir que abran la boca. Muy bien, doctor, muchas gracias. Jesús Ramírez, que si puedes recomendar algún libro o revista para lectura sobre animales exóticos. Libros, hay muchísimos. Yo creo que pues tenemos, por ejemplo, el libro de Mather, ¿no? De medicina de reptiles, que sería como uno de nuestros principales recursos bibliográficos para entender todo, ¿no? Desde la biología, manutención, el abordaje clínico y diagnóstico de los reptiles, ese pudiera ser uno. Les presentaba justamente también el libro de MacArthur, ¿no? De medicina de tortugas acuáticas y terrestres. Ese es un libro que en particular me gusta mucho, ¿no? Ya es una edición bastante, bastante vieja, pero que trae muchísima información muy útil. Y pues hay hablando digamos, de fauna silvestre, tenemos un montón, desde eh, el Carpenter, ¿no? Que es más bien un formulario y una documentación de qué medicamentos podemos utilizar, pero que también vienen algunos aspectos ahí mencionados de cuáles son los gradientes de temperatura para cada uno de los reptiles que tenemos más comúnmente en cautiverio, cuáles serían como los parámetros del hemograma, de la bioquímica, todo eso viene en el Carpenter. Tenemos también, pues, los libros de Fowler, que bueno, también ese es un poco más general, viene de medicina de animales de zoológico y vida libre, pero también toca aspectos muy importantes de la manutención de anfibios y de reptiles, que ahí podemos tener como un primer abordaje, ¿no? Está el Journal of Exotic Pet Medicine, que me parece que es ahí donde podemos tener como una gran documentación de información reciente sobre casos clínicos principalmente. Tenemos las compilaciones de las clínicas de Norteamérica, de exóticos, donde también tenemos ahí una revisión tal vez un poco más reciente de diferentes enfermedades, de diferentes situaciones clínicas que pudieran ser un recurso invaluable para la práctica de mascotas no convencionales. Muchas gracias, doctor. Ariel Ponce, ¿dónde adquirió su abrepicos? Gracias. Estás silenciado, doc. Perdón, muchísimas gracias. Los podemos encontrar por internet, en la página de Jorbet. Podemos encontrar varias instrumentación no solamente para reptiles, sino también incluso para aves y anfibios. Eh, la verdad es que haciendo ya una revisión hace poquito, incluso tenemos la opción de pedirlos por Alibaba, eh, tal vez algo arriesgado, ¿no? No con la seguridad de que nos va a llegar, tal vez, pero pudiéramos hacer el intento. No lo recomiendo, únicamente lo menciono porque por ahí encontré que incluso es mucho más barato. eh, y la verdad es que alguna instrumentación como sondas rígidas las consigo a nivel local con algunos colegas que se dedican a hacer esto. Y no sé si puedo poner otra vez mi presentación o compartirla para... Adelante, doc. Gracias. ¿No? Para tener tal vez a través de Instagram un contacto con los participantes de esa plática y que por ahí tal vez pueda darles alguna otra información de contactos. Bueno, tal vez siempre y cuando estén en México, para que sea mucho más fácil que adquieran este tipo de herramientas. Muy bien, entonces anoten el Instagram del doctor para que, bueno, puedan tener contacto directamente con él. Bien, Marisa Hernández, buenas noches, médico. ¿Cuánto es el tiempo máximo para consulta en reptiles? Le mando un cordial saludo. Marisa, qué gusto escuchar de ti. Bueno, saber de ti más bien. Híjole, la verdad es que puede ser que
consulta de primera vez sea muy, muy larga, ¿no? Hablamos que tal vez entre lo que documentamos la historia clínica, hacemos el examen físico, pues nos llevemos 1 hora y media, ¿no? 1 hora. La sugestión tal vez pueda ser rápida, ¿no? Podemos obtener mucha información de un reptil a través del examen físico a distancia y tal vez ya para cosas muy particulares hacer una sugestión breve, ¿no? Para que el paciente no se estrese, para que el paciente esté lo más tranquilo posible, ¿no? Sin embargo, podemos adquirir información a través de otros métodos, como por ejemplo el interrogatorio clínico, y eso a lo mejor nos lleva mucho, mucho tiempo. Entonces, no podría definir exactamente cuánto sería como el tiempo ideal, ¿no? Depende un poco también la cantidad de consultas que tengas ese día. Si tienes 5 consultas, una consulta de 1 hora y media para cada una sería muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, depende un poco de todo lo que tengas que hacer para ese día, de qué tanta información te pueda ofrecer el propietario, de qué tanta información te pueda ofrecer el examen físico a distancia, ¿no? De qué pruebas vas a hacer, pero podría ser que tal vez una sujeción, no más allá de unos 20 minutos, con eso sería suficiente para tener como toda la información del paciente bajo sujeción. Muchas gracias. Lox pregunta, en zonas donde se acostumbra utilizar aire acondicionado, ¿se debe apagar este antes de tomar la temperatura al paciente o no altera este parámetro? Una pregunta bastante interesante. Pudiera ser que tal vez en ese momento apagar el aire acondicionado no va a ser la diferencia si, por ejemplo, el paciente ya viajó 2 horas sin una fuente de calor, ¿no? Eh, pero sí, de manera ideal tendremos que tener controlada la temperatura de un cuarto y tal vez tratar de que la temperatura fuera lo más parecido a los requerimientos térmicos de esa especie en particular, ¿no? Justamente para exámenes un poco más exhaustivos, por ejemplo, un poco más precisos, como por ejemplo la lectura de un ecocardiograma en reptiles, tendremos que tener en consideración que la temperatura tenía que estar homogénea, ¿no? O ser muy similar a la temperatura del encierro donde vive un paciente, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente viajó solamente media hora al llegar al consultorio y se mantuvo con tal vez alguna fuente de calor, apagar el aire acondicionado previamente podría ayudarnos para que la temperatura registrada pues fuera lo más objetiva posible, pero tener en consideración que si el paciente ya estuvo sin fuentes de calor, todo va a variar en él, ¿no? Desde el latido cardíaco hasta la frecuencia respiratoria, entonces eso es importante mencionarlo. Muchas gracias, doctor. Carolina Tabón pregunta, ¿cómo se extrae el pene en tortugas? Ok, en el caso de las fotografías que les mostré, una fue, bueno, tenía un prolapso patológico, ¿no? Ya estaba fuera con el momento que llegó. Y muchas veces el simple hecho de manipular la cola o la zona pericloacal estimula para que el paciente evierta el pene. Entonces, realmente no hice hay gran cosa. Está documentado que tal vez no solo para tortugas, sino tal vez también para serpientes, se puede hacer como un ligero masaje pericloacal y de esta manera se eviertan los penes o hemipenes en el caso de saurios y de serpientes. Muchas gracias. Daniel Mendiola, ¿todos los reptiles carecen de diafragma? Exactamente, todos los reptiles carecen de diafragma. Muchas gracias. Verónica González tiene dos preguntas. La primera, ¿se puede usar el termómetro infrarrojo en reptiles? Supongo que el infrarrojo también se refieren a los termómetros de superficie. Sí, también podría utilizarse, ¿no? Habría que conocer cuál es el rango de lectura de ese termómetro y pudiéramos utilizarlo sin problema. Muy bien. Y la pregunta dos, ¿cuál es la patogenia precisa del edema de párpados en tortugas? La patogenia, pues, ¿no? Hacer edema podría asociarse a diferentes situaciones eh, corporales, orgánicas, ¿no? Incluso podría ser que en tortugas pudiera estar asociado a alguna insuficiencia
renal, cardíaca, hepática, pero la más común pudiera ser una metaplasia escamosa por deficiencia de vitamina A. Entonces, ahí tendríamos que hacer una exploración más sencilla, ¿no? La verdad es que hablar de patogenias en reptiles puede ser algo muy complejo, ¿no? Y no únicamente irnos con una visión de túnel de que únicamente es por deficiencia de vitamina A. Muy bien, muchas gracias. Carlos Lugo. Hola, buenas noches. Doctor, en casos de neumonía en tortuga acuática, el tratamiento de farmacología de esta afección, además de antibiótico, también se debe instaurar una terapia de hipovitaminosis A. Podría ser. Al final hay que recordar que cuando un paciente presenta hipovitaminosis, no solamente se afectan los epitelios, por ejemplo, de los ojos, ¿no? Sino también se afectan epitelios renales, ¿no? Gástricos incluso, ¿no? Y no descartaría que tal vez si ese paciente tiene una deficiencia nutricional, eh, pudiera ser un factor predisponente para una neumonía, ¿no? Yo incluso pensaría que sí, que pudiera ser una terapia de sostén. Recordar que la vitamina A puede causar intoxicación y además no solamente se presenta, bueno, no solamente podemos causar intoxicación, sino una hipervitaminosis A, que es igual de catastrófico que una hipovitaminosis. Tal vez el objetivo de la plática no es tanto platicar en particular de tratamientos farmacológicos, ¿no? Pero recordar que tal vez para el caso de neumonías, ¿no? La terapia sistémica es importante, pero también tenemos una terapéutica local a través de nebulizaciones que pudiera ser bastante útil para un paciente que presenta un cuadro de neumonía. Muchas gracias. Francisco Martínez, en caso de ácaros, entre paréntesis garrapatas, ¿puedo inyectar ivermectina a los animales y cuál es el sitio adecuado para hacerlo, por ejemplo, en víboras? Gracias. Ok, pues nuevamente, ¿no? Creo que aquí tendríamos que conocer exactamente qué garrapata tenemos presente, si tenemos otras opciones de fármacos. Sí, la ivermectina puede ser un tratamiento, pero tenemos tal vez algunas otras opciones terapéuticas, ¿no? Em, Puede ser que la ivermectina a dosis altas o dosis inadecuadas o volúmenes inadecuados para un paciente puede causar intoxicación. Eh, Sí, yo lo recomiendo siempre y cuando se conozca exactamente, uno, el peso del paciente, por eso es importante siempre pesar a los pacientes. Dos, la dosis que vamos a utilizar. Tres, la concentración del fármaco, que normalmente la ivermectina siempre viene en la misma concentración, ¿no? Y entonces sí podemos utilizar ivermectina si es nuestro único recurso incluso. Y tal vez el sitio de administración para tratamientos inyectables sea en los músculos hipoaxiales, tratando de que sea entre las escamas y preferentemente en el primer tercio del cuerpo del paciente. También puede ser en los epaxiales, perdón, tratando de conocer exactamente dónde vamos a inyectar, ¿no? Cualquier medicamento, o bueno, casi cualquier medicamento puede causar irritación en la piel y en los músculos perdón, de los reptiles, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en otros vertebrados se prefiere que la ivermectina sea subcutánea. Tal vez pueda ser sin que sea como una recomendación, o bueno, sí, tal vez, eh, que podemos utilizar ivermectina tópica, ¿no? Pero a sabiendas de que no es como la vía de administración indicada por el fabricante y que tal vez la efectividad del tratamiento no sea la adecuada. Gracias, doctor. Valentina Castaño, ¿cuál es el tratamiento para la gisecdisis en serpientes? Ok, yo tal vez tratando de irme a un tratamiento más seguro, son baños de inmersión, ¿no? Con agua tibia, basta para hacer un baño de unos 20-30 minutos y ver cómo está siendo efectivo ese tratamiento, ¿no? Se pueden utilizar tal vez algunos agentes lubricantes, ¿no? Pero el agua puede ser como un tratamiento seguro para la bisecdisis.
Muchas gracias. Magali Peñalosa, ¿cómo podemos obtener la orina? Ok, normalmente yo la obtengo por micción espontánea, sobre todo en tortugas, que no sé si pudieran apreciarlo en la presentación, es tal vez el paciente reptil que más me llega, ¿no? Entonces, eh, podemos utilizar otros recursos, tal vez como una punción guiada, que no es fácil, ¿no? Y tal vez poco común hacerlo. Y generalmente se obtiene por micción espontánea. Como les comentaba, tal vez para hacer una evaluación de la función renal, la orina no sea lo más objetivo, pero puede servirnos para algunas otras cuestiones, ¿no? Incluso también están documentados algunos valores de la orina para diferentes especies, ¿no? Sobre todo de pH, y eso sí nos puede dar información, también si hay presencia o no de algunos cristales. Eso también puede darnos información acerca de, eh, no de la función renal, pero sí de cómo se encuentra, por ejemplo, las características de la vejiga, si incluso podemos encontrar células que normalmente no encontraríamos en la orina, etcétera. Gracias, doctor. Andrés Riera, buenas noches, doctor. Soy estudiante de medicina veterinaria. Para desparasitar reptiles como los Olcosus y gonatodes, ¿qué desparasitante sería el más adecuado y cómo se debería dosificar? Saludos desde Ecuador. Creo que, como comentábamos hace un momento, ¿no? Y espero que no haya como muchas más preguntas similares. Lo más importante en el caso de desprestación es saber contra qué lo quieres desparasitar, ¿no? Primero documentarse para saber, por ejemplo, si hacemos un examen coprológico, perdón, coproparasitoscópico, identificamos algún, algún agente parasitario, saber si no es normal encontrar ese tipo de parásitos en esa especie, ¿no? Y si no es normal, pues entonces tal vez siempre utilizar medicamentos que sean acordes al tipo de parásito al que nos enfrentamos, ¿no? Calcular la dosis con respecto al peso, a la concentración y al efecto que queremos lograr con nuestro fármaco, ¿no? Yo creo que no sería adecuado dar como recomendaciones, ¿no? Sobre todo si no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando. Gracias, doctor. En la cloaca, ¿se puede evaluar el tiempo de llenado capilar? ¿El valor normal es similar al de perros y gatos o varía según la especie? Podría ser que en la cloaca sí nos dé información sobre el color de las mucosas, tal vez no tanto del tiempo de llenado capilar. eh, y preferentemente lo hago en la boca y como les comentaba, no siempre, dependiendo como de las estructuras que estén involucradas. Tal vez incluso a veces es muy difícil poder evaluar el tiempo de llenado capilar, pero sí, más allá de 2 segundos, ya sería importante considerar que ese paciente puede tener alguna alteración del sistema circulatorio o pérdidas, ¿no? Que también nos podrían informar sobre pérdidas del paciente. Gracias, doctor. Carolina GS, ¿cuáles son los problemas dentales más comunes presentes en la clínica de reptiles? Dentales, yo creería que tal vez la abulsión o pérdida de dientes, ¿no? Por traumatismos, por peleas entre otros individuos que están en el mismo albergue, eh, estomatitis tal vez por lo mismo, ¿no? Bueno, ya no sería tanto dental, sino de toda la boca, pero estomatitis pudiera ser otra situación. Y básicamente yo creería que esos serían como los más comunes. Gracias. Luis Telles, ¿la frecuencia cardíaca solo puede ser medida y escuchada por medio de Doppler? Pues haciendo una documentación, eh, pues se propone que tal vez se pueda utilizar el estetoscopio, principalmente para auscultar tal vez campos pulmonares y en algunos autores recomiendan tal vez para el corazón. Sin embargo, la verdad es que yo creía que sí es mejor utilizar el Doppler, ¿no? Hay que considerar que, por ejemplo, eh, los saurios tienen como un peto óseo que dificulta la auscultación cardíaca, ¿no? En el caso de las serpientes, ¿no? Dependiendo del tamaño, puede ser que nuestro estetoscopio no haga un, pues no tenga como
justamente esa área de, de contacto para poder hacer una auscultación cardíaca, ¿no? Y en el caso de las tortugas está presente el plastrón, entonces definitivamente es difícil poder hacer una auscultación con el estetoscopio y definitivamente el Doppler puede ser la mejor herramienta para poder evaluar el corazón, ¿no? Y no acentuando que tal vez con un ecocardiograma también podemos hacer una correcta visualización del latido cardíaco y una exploración más amplia del corazón. Gracias, doctor. José Romero, ¿la tiamina tiene algún efecto para reducir el estrés en reptiles? Pues la verdad es que no he leído al respecto, ¿no? Pudiera ser que sí, no sé si esa información alguien más la pueda compartir, pero no he leído nada al respecto sobre la tiamina, al menos Gracias, como para doctor. reducción del estrés. Muchas gracias. Luis Telles, ¿cada cuándo es recomendable hacer exámenes complementarios o pruebas de gabinete en la clínica de reptiles? Muy interesante pregunta. Yo creería que, al menos con reptiles que ya tenemos la información previa de que tienen algún padecimiento de salud, es importante tener un seguimiento periódico, ¿no? No solamente pruebas de gabinete, sino también hacer evaluaciones físicas, por lo menos cada en reptiles sanos se propone que sea de manera anual o semestral. Y si ya se tiene información de que el paciente cursa por alguna enfermedad crónica, pues podríamos hacer, evaluaciones bimestrales, trimestrales, ¿no? Dependiendo de varios elementos, incluyendo qué tipo de enfermedad tenga ese paciente. Y pudiera ser que en cada evaluación bimestral pudiéramos hacer también evaluaciones de gabinete. Gracias. Jonathan, ¿la transluminación ayuda a identificar tofo en reptiles? Yo creería que sería difícil como evidenciar tofos de uratos, ¿no? Ya sea viscerales o articulares, dependiendo también el tamaño de la especie, perdón, del individuo, del paciente. La verdad es que pudiera ser poco útil, ¿no? Y haciendo como una visualización objetiva, yo preferiría otros medios, ¿no? No lo descarto tal vez, pero no creo que sea la herramienta más objetiva para hacer esta evaluación. Muchas gracias. Bueno, tienes una admiradora por acá. Ivette Hernández dice, Doc, me encanta. Ándale. Gracias, gracias. Luis Telles, en su experiencia, ¿qué tipo de luz se puede utilizar para la transluminación y en qué especies, además de los geckos, leopardo, puede ser utilizada? Se describe que tal vez en serpientes pequeñas, pero la verdad es que yo creo que fuera de los geckos, muy pocas especies de saurios pequeños se pueden evaluar con transiluminación. Eh, yo, por ejemplo, lo que he utilizado últimamente es, justo les presentaba que tengo una cámara endoscópica, esa da una buena iluminación. Desafortunadamente se calienta mucho y lo que hago a veces es más bien poner al paciente en un recipiente de cristal o de plástico y utilizar la cámara endoscópica de manera indirecta, no ponerla en contacto con la piel del paciente porque también podemos causar lesiones térmicas. Eh, Existen lámparas de transiluminación de medicina veterinaria y depende un poco también los recursos con los que contemos. En alguna ocasión intenté utilizar la luz del celular, la verdad es que no sirvió de mucho a pesar de que era un paciente pues pequeño, ¿no? Y pudiera ser que la luz del celular tampoco funcione tanto, ¿no? Entonces, al menos yo utilizo la de la cámara endoscópica, que les comentaba, da una buena cantidad de luz, pero que tiene ese inconveniente de que se calienta muchísimo. Entonces, siempre hay que considerar que tiene que ser seguro para el paciente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Irma Merino, ¿cuál sería el tratamiento para edema ocular en tortuga? Pues lo mismo que, ¿no? Que hace un momento, yo creo que tendríamos que evaluar el caso muy particular del paciente, conocer si es únicamente por una deficiencia de vitamina A o si hay otros mecanismos fisiológicos que estén involucrados, ¿no? Comentamos hace un momento, tal vez alguna insuficiencia renal pudiera favorecer también el edema. Entonces, pues tendremos que hacer primero pruebas complementarias, conocer
el estatus renal de ese paciente, eh, averiguar si no hay también algunas otras alteraciones y pues tratarlas, ¿no? Tratar tanto alteraciones renales o sistémicas o locales en el caso de que únicamente fuera por deficiencia de vitamina A. Puedes utilizar ungüentos, colirios que nos ayuden a bajar la inflamación, eh, pero depende de cada paciente, ¿no? Yo creo que es muy arriesgado dar como recomendaciones de ese tipo si no conocemos realmente lo que está pasando con ese paciente. Muchas gracias. Luis Telles, ¿qué herramientas mínimas necesarias para la clínica de reptiles recomienda usted tener en la clínica? Pues las que mencionaba al principio, tal vez la báscula, cajas contenedoras de plástico de diferentes tamaños, abrepico o espéculos orales para poder visualizar estructuras, eh, lupas o lentes magnificadores, una cámara, ¿no? Que puede bastar con la del celular para tener documentación de las lesiones, de las heridas o de aspectos importantes que queremos rescatar con ese paciente. Eh, la verdad es que la cámara endoscópica que les comentaba fue una adquisición muy económica, aproximadamente unos 400 pesos mexicanos, y que les comentaba, me ha servido para transiluminar, tal vez para poder tener una buena fuente de luz. Al menos sería como un buen recurso con el que podemos contar. Eh, el abrepico o, como les comentaba, los espéculos. ¿Qué más? Siempre tener eh, guantes disponibles y pues yo creo que es lo que tenemos siempre disponible en el consultorio, ¿no? Gasas, guantes, ¿no? Para empezar como con un correcto abordaje de los reptiles, ¿no? O al menos del examen físico. Y claro, yo creo que más que nada, como les comentaba también, literatura disponible, ¿no? Para saber qué es lo que voy a esperar, qué sería lo normal para reconocer lo anormal en cada paciente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Verónica González, ¿qué tan alto es el porcentaje de tortugas afectadas por tuberculosis y qué riesgo hay de zoonosis en esta enfermedad? Ok, tal vez el riesgo es alto, ¿no? Pero la prevalencia tal vez en tortugas, la verdad es que no lo conozco. Yo creo que cualquier reptil acuático, ¿no? Pensando en que puede haber presencia de Mycobacterium marinum, tendríamos que eh, documentarnos un poco más al respecto. Puede ser un riesgo potencial. Sin embargo, creo que hasta el momento no me ha tocado ver ningún caso, ¿no? Y afortunadamente tampoco me he enterado de colegas o compañeros que se hayan expuesto a esta situación, ¿no? Gracias. Hay varias preguntas de dónde pueden conseguir el estetoscopio para celular. Ok, eso lo encontré por internet, la verdad es que yo no lo tengo. Es una herramienta, periódicamente me pongo a investigar qué es lo que pudiera tener a la mano. Y esos, bueno, si quieren también manden un mensaje a redes sociales para mandarles directamente el link de dónde encontré. Como les comentaba, muchas de las herramientas que a veces investigo las encuentro en páginas de internet que a veces ni siquiera se distribuyen a Sudamérica, ¿no? Lo puse como un ejemplo de lo que podemos tener en el consultorio. Eh, por ejemplo, lo que sí he utilizado en algunas ocasiones es el estetoscopio electrónico de Littmann, ¿no? Pero que realmente tampoco hace una diferencia significativa entre lo que se escucha con un estetoscopio normal y un electrónico, ¿no? Pero les mando el link por redes sociales si así gustan. Muy bien, muchas gracias. Carlos Camacho, ¿qué tan viable es la reconstrucción del plastrón usando acrílicos de ortopedia? Ok, podría ser muy viable. De hecho, yo he utilizado el acrílico de ortopedia para heridas pequeñas, para heridas que tal vez no profundizan la cavidad celómica o no exponen el celoma de manera amplia. Lo utilizo principalmente para lesiones
que se presentan en los escudos marginales, tal vez, o cuando la línea de fractura no es profunda. Sin embargo, ¿no? Como les comentaba hace un momento, yo creo que depende la severidad de la lesión, si están expuestos o no los órganos celómicos. Hay que pensar que, por ejemplo, esa resina, ese acrílico de ortopedia, se calienta muchísimo. Y si vamos a utilizar o pretendemos utilizarlo para cerrar una fractura que puede tener contacto con un órgano celómico, podemos causar más que bien, podemos perjudicar al paciente, ¿no? Recordar tal vez que de primera instancia, si se utiliza ese tipo de material, pues tendremos que hacer tal vez algún lavado celómico previo, controlar infecciones, controlar el dolor, evaluar la situación particular de ese paciente para saber si es o no viable la reparación y si el pronóstico va a ser bueno o no. Hace poco recibí una tortuga que la había mordido un carnívoro. Realmente el propietario no sabe qué pasó, la tenía en el jardín y cuando llegó pues estaba con el caparazón fracturado, exposición de órganos y desafortunadamente, ¿no? Tenía desgarrado el intestino y el estómago, entonces realmente pues se prefirió la eutanasia, ¿no? Y yo creo que también tenemos que considerar algunos criterios. Hay criterios bien establecidos cuando es un buen o un mal pronóstico en fracturas de caparazón y tendríamos que también sumergirnos en esa información. Gracias, doctor. Jesús Daniel Guadarrama dice, hola, doc, buenas noches, soy estudiante de la FES Cuautitlán. ¿Recomienda el uso de lámpara de Wood para el diagnóstico de problemas dermatológicos por hongos? Ok, interesante pregunta porque yo creo que, pues dependiendo de qué dermatofito estemos sospechando, recordar que no todos florecen y que a lo mejor pudiera ser que nuestra lámpara de Wood no fuera la más adecuada en los pacientes reptiles, ¿no? Pudiéramos utilizarla, pero tal vez un cultivo nos ayudaría un poquito más a la identificación de la especie que está afectando a nuestro paciente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bien, con esa pregunta vamos a finalizar las preguntas y respuestas. Bueno, leímos prácticamente casi todas, nos faltaron por ahí un par, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo vamos a detenerlo. Agradecemos mucho todos sus comentarios. Y antes de despedir la charla, doctor Anuar, nos gustaría escuchar tus comentarios finales, por favor. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me alegra haber escuchado tantas preguntas y también me alegra que la gente esté interesada en estos temas. Seguramente a los que se dedican a reptiles desde algunos años, tal vez no les aporté nada nuevo, pero es agradable escuchar también colegas que tienen como muchísimas dudas en cuanto al manejo, en cuanto a la terapéutica, aunque bueno, no era el objetivo de la plática, pues es gratificante escucharlos, ¿no? Seguramente, ¿no? Yo tenía las mismas dudas hace algunos años y entonces, nuevamente, la invitación es sumergirnos, ¿no? Recordar que la licenciatura y la carrera en particular es una carrera de la que se tiene que estudiar constantemente, ¿no? Y por último, pues bueno, la invitación nuevamente es a que nunca, nunca, por favor, acepten reptiles que sean venenosos, a menos que tengan un protocolo bien estudiado de saber qué van a hacer. Y pues bueno, la invitación también para que cualquier duda que haya quedado a través de redes sociales podemos tener comunicación, ¿vale? Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, nos gustaría mandar un saludo al doctor Itzcoatl Maldonado, quien está encargado del Hospital de Fauna Silvestre allá en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Fuerte, fuerte saludo. Y doctor Anuar, en nombre de todo el equipo de Skenda, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Israel. Bien, pues gracias a todos los médicos que se conectaron. Gracias por sus preguntas y comentarios. Estén pendientes para nuestros siguientes webinar. Les mandamos un fuerte abrazo. Doctor.